Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, usted es santo, Santa Araceli y Santa Marta, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas de la escotía a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Señor, te damos gracias en esta mañana por este encuentro, en este servicio religioso, porque tu pueblo se encuentra, y tu pueblo como comunidad de la FUSBC se encuentra no solamente en los pasillos, en las aulas de clases, sino que en estos actos devocionales nos encontramos contigo y con tu palabra. Y gracias por haber dicho, haber declarado que nosotros somos lo que Pedro aquí está diciendo que nosotros somos. Bendícenos y ayúdanos a autocomprendernos conforme y de acuerdo a lo que tú has declarado que nosotros somos. Oramos en Cristo Jesús. Amén. La capellanía ha tratado de direccionar los servicios religiosos de este semestre bajo el tema general Expresiones de la comunidad sacerdotal. Como somos una comunidad sacerdotal y somos una comunidad de la palabra, esta comunidad tiene expresiones. ¿Y cuáles son esas expresiones? Durante este semestre vamos a estar hablando de esas expresiones. Tema que resultó de la reunión de planeación que hicimos en el comité de capellanía. Y anhelamos que nos autocomprendamos como una comunidad sacerdotal, fundamentados en la palabra de Dios, en la revelación divina. Así entonces somos comunidad sacerdotal y somos comunidad de la palabra. La exposición de la palabra esta mañana pretende ayudarnos a entender el concepto de comunidad sacerdotal. Por eso se formula esta predicación o se presenta bajo la fórmula que es una comunidad sacerdotal. Aquí yo tengo unas definiciones de comunidad, pero yo debo abreviar. Y como ustedes saben que es una comunidad, no los voy a cargar con estas definiciones, entonces voy a pasarlas. Hablemos acerca de la identificación de la comunidad sacerdotal. Esta vocación, somos vocacionados, llamados para ser sacerdotes y sacerdotisas. Sacerdotes. Esta vocación se extiende a la iglesia de Jesucristo y con ella a nosotros. Esto lo digo porque parto del Antiguo Testamento. Lo que pasa es que cuando elaboré mi exposición, primero abordé el Antiguo Testamento y después lo reorganicé como debería haberlo hecho. Entonces, somos vocacionados, el pueblo de Israel fue vocacionado para ser sacerdote y guardián de la palabra y defensor de la palabra. Y nosotros como iglesia hemos recibido esa vocación. ¿Qué es una comunidad sacerdotal? Yo soy anabautista, con mucho orgullo santo. Soy anabautista y nosotros hemos defendido desde antes de nacer como comunidad anabautista. Desde nuestro nacimiento hemos defendido el sacerdocio universal del cristiano. El sacerdocio universal del cristiano. ¿Qué es eso de comunidad sacerdotal? Tal vez Jeremías nos ayude a entender mejor el asunto. Escuchen esto. Y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámoslo de lengua y no atendamos a ninguna de sus palabras. Interesante porque en esa maquinación perversa de estos hombres dijeron una verdad profunda que vamos a rescatar.
Eso se encuentra en Jeremías 18:18. Una comunidad sacerdotal combina 3 oficios y a la vez 3 funciones. Combina sacerdocio como oficio, sabio como oficio y profeta como oficio. La comunidad sacerdotal entonces es sacerdote, es sabio y es profeta. La combinación de estos 3 oficios nos lleva a la combinación de 3 funciones: ley, consejo y palabra. La combinación de estas 3 funciones abre un horizonte muy amplio a la comunidad de los santos que somos nosotros, toda vez que aglutina las funciones de esos 3 oficios. Los sacerdotes servían a la comunidad yavista, realizaban tareas especializadas en la misma comunidad yavista, exponían, interpretaban y eran los custodios de la ley, de la Torá. Eran los guardianes de los utensilios sagrados del tabernáculo y del templo. Hacían expiación por el pecado, purificaban el pueblo, servían las cosas sagradas del santuario, consultaban la voluntad de Dios a través de las 2 piedrecitas, Urim y Tumim. Eran encargados de todos los actos litúrgicos de la nación en el santuario central y posteriormente en el templo. Eran los oradores en los actos litúrgicos a través de las homilías. Dirigían las ceremonias como por ejemplo las ofrendas por el pecado, la ofrenda quemada, la ofrenda de paz, los holocaustos. Eran mediadores entre Yahvé y el pueblo. Y en el caso de enfermedad como la lepra, por ejemplo, eran quienes decían si esta persona está contagiada de la lepra, y si fue contagiada, entraba en cuarentena y después de la cuarentena decretaban si estaba sano o no. Los sacerdotes, no los médicos. Así que tenían una función importante allí. Y uno puede ver que también eran defensores y eran refugiadores de las personas que huían, los criminales involuntarios que huían del vengador de sangre y los acogían en las ciudades de refugio. Entre otras, esas eran las funciones del sacerdote en Israel. Al sabio le competía la instrucción de las nuevas generaciones. Instruían, eran los preceptores de las nuevas generaciones, ya que se desempeñaban como tales, como preceptores de esas generaciones. Sus preceptivas eran muy apetecidas, además eran eximios escritores, eran sabios, eran escritores, consejeros, increíble. Algunas de esas obras, en la Biblia tenemos varias, voy a mencionar simplemente 2 de esas obras escritas por eximios sabios, a Mishlei, que es el libro de Proverbios, y Kohelet, que es el libro de Eclesiastés. Ellos eran consejeros y enseñaban cómo obedecer los preceptos de la Torá. A mí me cautiva y me impacta mucho el libro de Proverbios, tanto que a mí me han preguntado, si yo voy a educar a mis hijos, ¿con qué libro debo comenzar? Yo le digo, con Proverbios. Enseñe a sus niños el libro de Proverbios. Ese libro me impacta porque nos dice cómo debemos vivir y cómo debemos obedecer. Eran funciones de los sabios. A los profetas les correspondía la proclamación de la palabra de Yahvé. Eran promotores de esperanza. Animaban a la población y a líderes desalentados. Llamaban al arrepentimiento y a la reconversión a aquellas personas que habían abandonado a Yahvé, que estaban cómodos en su propia impiedad. Los profetas hacían eso. Volviendo a Pedro, de acuerdo con la perspectiva petrina, nosotros somos linaje escogido, sacerdotes regios, pueblo santo y posesión de Dios. Aun cuando yo no lo crea y no me autoconceptúe de esa manera, Pedro está diciendo
que eso soy yo y que ese es usted. Estos 4 elementos caracterizadores nos ubican en una posición estratégica, privilegiada y cargada de responsabilidades, toda vez que estas cualidades encarnan una misión. Esa misión es ejercer una función profética. Normalmente la función profética comporta 3 responsabilidades. Y es importante que eso lo recordemos puesto que lo sabemos. Primero, la representación, encarnación. Soy representante de Dios y debo encarnar. Y ahora les voy a decir qué. Otra función era la proclamación y otra era la denuncia. El profeta encarnaba los valores, como estoy hablando de profetas del Antiguo Testamento, voy a utilizar una expresión hebrea. Los profetas encarnaban los valores del Malkut Yahweh. Malkut Yahweh es el reino de Yahvé o el reinado de Yahvé. Los profetas proclamaron los valores de ese Malkut Yahweh y anunciaban el advenimiento de la máxima expresión y manifestación de ese Malkut Yahweh, que era el Mesías, el advenimiento del Mesías. Y los profetas denunciaban los pecados que cometían contra ese reino de Yahvé. Estas mismas funciones han sido delegadas a la iglesia del Señor Jesucristo. Grosso modo, y dicho de esa manera, esa es una comunidad yavista, la que encarna esas 3 funciones y encarna todos los elementos que acabo de decirles. Un segundo tema que quiero tocar aquí, y de manera breve, es la naturaleza de la comunidad sacerdotal, y aquí me ubico en el Antiguo Testamento. El pacto sinaítico introdujo un elemento nuevo en la nación hebrea, convirtiéndose en una especie de nueva naturaleza. Tenían una nueva naturaleza. El pueblo se convierte en especial tesoro, en reino de sacerdotes y nación santa. Así que un pueblo corriente, un pueblo de extracción esclava, vienen de la esclavitud. Ese pueblo se convierte en una nación con una vocación orbital, es decir, global, terráquea, mundial. Israel se convierte en los sacerdotes de Yahvé entre las naciones del orbe terráqueo. Y ustedes se hacen un estudio de la persona del sacerdote, la función del sacerdote, de las exigencias morales que había acerca del sacerdote y de la vestidura que ellos deberían tener. Era el hombre más eximio de todo Israel, mucho más que el rey, cuando hubo ya monarquía. Era el hombre más prestante y la belleza de su hermosura tiene una explicación que la ley dice, para honra y hermosura, porque encarna a Dios, representa a Dios. De manera que Israel era una nación sacerdotal, encarnaba toda la santidad, la belleza y el esplendor de Yahvé. Uno puede advertir el poderoso impacto que tiene para la vida nacional de Israel el pacto sinaítico al leer los textos que les voy a presentar. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un pueblo, un reino de sacerdotes. Reino de sacerdotes, sacerdotes regios y nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Un mandato, un encargo que Dios le hace a Moisés para que lo transmita al pueblo. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Pueblo de heredad, herederos de Yahvé. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu
Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle pueblo especial, más que todos los pueblos que están en la tierra. Privilegio y responsabilidades. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones. Miren, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. La vocación se convierte en parte de la naturaleza. Fernando William Mosquera Brand, al final, ¿quién es? Un Enoch, un ser caduco, débil, frágil, pero ha sido declarado justo, santo, fiel y sin mancha. Y eso llega a formar parte de mi naturaleza, y escúchenlo bien, mi naturaleza ontológica, mi naturaleza moral, mi naturaleza espiritual. Por tanto, eso debe afectar mi conducta, debe afectar mi pensamiento, mis palabras, y debe afectar mi conducta, porque ha llegado a ser, sin serlo por naturaleza, ha llegado a ser connatural por imputación. ¿Y qué quiero decir con eso? Porque Dios ha dicho, a partir de este momento tú serás santo, fiel, justificado y sin mancha. Y yo debo vivir de esa manera, porque yo estoy representando como individuo y como comunidad los intereses del reino de Dios. Dicho pacto cambió tanto la naturaleza como la vocación y la misión de Israel. Ahora tendría gran influencia global, puesto que sería la nación sacerdotal cuyo espacio ministerial serían todos los pueblos de la Eretz. Y aquí no de la Adamá, que es el suelo que pisamos, sino la Eretz como planeta, el planeta Tierra, Eretz como el planeta. Entonces, su espacio eran los Goyim, las naciones. Era el espacio ministerial que Dios le entregó a su pueblo. Y un tercer punto que quiero tocar para redondear la idea de que es una comunidad sacerdotal, la importancia que ustedes tienen y que nosotros tenemos como comunidad sacerdotal en el día de hoy. La realidad que nos circunda es pluridimensional en todas sus manifestaciones. Así lo atestigua las intuiciones que nosotros recibimos a diario. Así lo vislumbran nuestras percepciones, intuiciones, percepciones. Así lo teoriza nuestra razón, y así lo comprueba nuestra experiencia. El sujeto como sujeto, desde sus facultades, puede percibir que la realidad que lo circunda es pluridimensional, y eso tiene consecuencias y efectos. Por ello, para afrontar la realidad, no se debe hacer desde la disyuntiva, o hacemos esto o hacemos lo otro, sino desde el complemento. Esto implica que la realidad debe ser abordada interdisciplinaria y multisectorialmente. Todas las disciplinas que existen, ciencias, tecnología, etcétera, deben coligarse para afrontar los retos y atender las necesidades de la realidad. Así las cosas, las ciencias y las tecnologías juegan un papel importante en la realidad, pero también la cultura y las humanidades. Y en este orden de cosas, la espiritualidad juega un papel destacado. Esta espiritualidad se puede desarrollar desde una perspectiva sacerdotal pastoral, y es aquí donde entra en el escenario el pueblo de Dios para ayudar en la mediación de los conflictos, problemas, y para ayudar a desarrollar la realidad en la cual estamos inmersos. La sociedad contemporánea está siendo construida a partir de la cosmovisión del humanismo secularista,
el cual incorpora en su construcción las ciencias, las tecnologías, la cultura, la política, la economía y las ciencias humanas. Y como contrapeso está deconstruyendo, a la vez que hace esas construcciones, la sociedad contemporánea está deconstruyendo la moral, los valores, las virtudes y todo lo religioso. Pero como el hombre es un ser religioso, entonces están tratando de amalgamar las religiones para neutralizar la eficacia de las religiones. No sé si me estoy comunicando. Unifiquemos todo para neutralizar la expresión religiosa de los grupos religiosos. No sé si con esto me estoy explicando. En otras palabras, unificamos todas las religiones y destruimos la religión. El elemento espiritual lo está manejando como una expresión del espíritu humano. Y entonces dicen, lo espiritual es una manifestación del espíritu humano. Y para esto, la sociedad contemporánea ha regresado al concepto griego, según el cual la fuerza espiritual del ser humano deriva del nous, de la razón, del pensamiento, mas no de una realidad externa al sujeto. Hay personas que dicen, yo soy muy espiritual, porque buscan las apetencias del nous, de la mente, de la razón, mas no lo trascendente, lo que le adviene al hombre de afuera. Lo anterior expresa que las construcciones que se hacen en el día de hoy excluyen la normatividad moral, lo religioso y lo espiritual como manifestación trascendente o trascendental externa al hombre. Lo que le viene fuera al hombre es nulo, no vale. No existe lo externo al hombre, no existe lo externo a la realidad circundante. Tales exclusiones están evidenciando las funestas consecuencias, desesperanzas, individualismo radical posesivo, pérdidas de referentes sólidos, pérdida de autoridad, socavamiento de lo definitorio. Y es paradójico o contradictorio. Los gobiernos hacen ingentes esfuerzos por matar lo normativo, por asesinar lo moralmente normativo, lo espiritualmente normativo. Y están tratando de crear una especie o de promover o de permitir una especie de caos, de nihilismo moral y espiritual. Lo que no se dan cuenta es que los gobiernos están cavando su propia tumba, porque esto se aplica en lo político, de tal manera que los gobiernos hoy tienen muchas dificultades para gobernar y someter a una sociedad que está viviendo cierta anarquía moral. Esto quiere decir que cuando nosotros socavamos lo moral y lo espiritual, estamos haciendo invivible la convivencia pacífica, estamos causando problemas. Y por eso el problema interno de cualquier nación, los problemas que hay de convivencia pacífica, el desbordamiento de la violencia se ve en cualquier país del planeta Tierra, en parte porque esto es una consecuencia de esa deconstrucción moral y espiritual. En tales circunstancias, la comunidad sacerdotal debe hacer hieráticamente o majestuosamente su aparición para hacer los aportes que solo ella, por su carácter sui generis, está en condiciones de hacer para traer equilibrio y para devolver la esperanza que el hombre contemporáneo ha perdido. Hay dos frases de Jesús, una pregunta y una declaración, que a mí como individuo me ponen los pelos de puntas cuando yo analizo lo que pasa en el día de hoy. Jesús preguntó, claro que lo preguntó en otro contexto. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Y la pregunta sugería una respuesta pesimista. La forma como se formula la pregunta sugiere una respuesta pesimista. Quizás no, tal vez no o no. Y Jesús dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando leemos otros pasajes del Nuevo Testamento nos damos cuenta
que el ser humano, hablando en términos postmodernos, deconstruye lo sólido, lo que es fundamental y lo que es definitorio, para quedarse en lo que Bauman llamó una modernidad líquida, en lo gaseoso, en lo líquido. Nosotros, ustedes y yo, sin pretensiones, sin orgullo, aceptando lo que la palabra dice, somos una comunidad de la palabra y somos comunidad sacerdotal. Por tanto, nosotros debemos vivir como tales, como comunidad sacerdotal y como comunidad de la palabra. Allí les dejo esas inquietudes para que reflexionen. A mí me toca reflexionar mucho acerca de lo que yo soy, de lo que yo hago. Y entonces no es justo que yo me lacere sin invitarlos a ustedes a que se autolaceren. Entonces reflexionen y piénsenlo muy bien. Muy bien, mis hermanitos, vamos a hacer dos cosas simultáneamente que creo que sí se pueden hacer. Las mujeres me enseñaron que ellas son capaces de hacer varias cosas a la vez y nosotros los hombres, ¿por qué no? Entonces vamos, si hay anuncios, a dar los anuncios y los hermanos que vengan para recolectar las ofrendas. Anuncios, ¿hay anuncios? Porque no me llegaron anuncios. Entonces, si quieren, oran. Padre, te damos gracias por esta mañana, por este día tan hermoso. Te damos gracias por la palabra que compartió el profesor y te pedimos por las ofrendas, Padre, porque hace 8 días nos recordaste que eres fiel y que tu bondad siempre nos acompaña. Bendícenos en esta mañana, en tu santo nombre. Amén. Gracias, mi hermanita. ¿Hay anuncios? Aló. Eso sí. Gracias, buenos días. Bueno, tenemos varios anuncios. Este viernes tenemos nuestra noche de juegos y postres. Acá en la capilla, a las 6 de la tarde. Los que no saben qué es un tiempo en el que nos integramos, nos conocemos, disfrutamos y compartimos con otros. Si usted puede traer un postre, tráigalo, si no, no deje de venir por eso. Igual el Señor siempre provee y siempre hay para repetir. Entonces el Señor nos ha bendecido. El ropero está abierto, ya está abierto. Van a atender de los lunes de 8 a 12. Si usted no puede en ese tiempo, acérquese a Bienestar y agende una cita con nosotros. ¿Listo? ¿Qué más? Cena de solteros, les recuerdo, el lunes 1 de agosto, cena de solteros. Recordemos la cumbre de oración en octubre para que estemos orando y ahorrando. Recordemos nuestro campamento de solteros 2, 3 y 4 de septiembre también. Y los esperamos el viernes para comer hartos postres. Nuestro vicerrector académico tiene otro anuncio. Bueno, yo tengo varios anuncios más. Entonces seguimos con los solteros. Próximo jueves vamos a tener una visita de un par de pastores que les quieren conocer un poco más. Entonces durante la hora del almuerzo y despuesito del almuerzo con algo de postre, vamos a tener un conversatorio con las dos visitas que tendremos para conocer un poco de la experiencia, de lo que ustedes están viviendo aquí en la institución y de lo que ellos vivieron. Entonces están cordialmente invitados. Los solteros externos que ese día quieran traer su almuerzo y vincularse al almuerzo de los compañeros y participar del postre, el postre sí lo vamos a presentar nosotros, son también bienvenidos. El mismo jueves, el próximo jueves, a las 6 de la tarde, estos mismos dos hombres, no son dos hombres, no iba a decir una pareja, no es una pareja en ese sentido, estos dos hermanos en la fe, estos dos hermanos en la fe, quieren tener un tiempo de intercambio con las parejas, sí, con las parejas sí formales de la institución, de estudiantes y trabajadores, 6 de la tarde, es una hora y media de conversación. Les animo a participar de este tiempo con nosotros. Entonces, jueves a la hora del almuerzo para los solteros,
a las 6 de la tarde para los casados. Son bienvenidos a participar de este espacio. Gracias, mi hermanito. Gracias, mis hermanitos, por los anuncios. Muy bien. Yo prometí hacer todo lo posible por nunca más quitarles más allá de la hora, que no invitamos más. Entonces les voy a regalar unos minutos. Es importante eso. Jehová los bendiga y los guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Les regalo 3 minutos de sus vidas. Aprovéchenlo bien. Que el Señor los bendiga.